En este video voy a explicar el concepto del cuadro de la termodinámica. El cuadro de la termodinámica es una mnemotecnia que nos va a permitir armar varias relaciones de la termodinámica, como por ejemplo las relaciones de Maxwell. Sí, este concepto fue inventado por el físico alemán Max Born, ¿sí? Físico alemán que contribuyó con la creación de lo que fue la mecánica cuántica, el desarrollo de la mecánica cuántica en la primera mitad del siglo XX. Él estuvo mucho tiempo en la Universidad de Gotinga y colaboró con Werner Heisenberg, por ejemplo, también con Niels Bohr, y fue algunas de las cosas que hizo, por ejemplo, fue el desarrollo de la regla de Born. Y entonces en el año de 1929, en una conferencia, presentó lo que es esta mnemotecnia del cuadro de la termodinámica. Entonces, para poder construir el cuadro, lo único que hay que hacer es recordar la siguiente frase. La frase va así: Good physicists have studied under very ambitious teachers. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar la primera letra de cada una de las palabras que están aquí para construir lo que es el cuadro. Comenzando con la G, obviamente, y comenzando en esta posición. Así. Y luego llenando el cuadro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, después de la G, aquí va a ir la siguiente letra, o sea, la siguiente palabra en el orden de la frase, que va a ser la P. Luego la H hacia arriba. Después la S, que es la entropía. Después la U, que es la energía interna. Fíjense cómo estas de aquí, que son los potenciales termodinámicos, lo estoy poniendo en rojo, mientras que las otras variables termodinámicas las estoy poniendo en negro. Sigue la A, que es la energía de Helmholtz, y finalmente la T, para la temperatura. Listo. Y para completar el cuadro solamente hay que poner dos signos negativos, y eso sí hay que recordarlo de memoria. Tienen que tener un signo negativo la P, que está en la casilla esta de aquí, y la entropía en la casilla esta de aquí arriba. Y ya tenemos construido nuestro cuadro de la termodinámica. Ahora sí, vamos a comenzar a obtener toda la información que nos puede dar este método mnemotecnia. Bueno, lo primero es que podemos saber cuáles son de los potenciales termodinámicos, que su nombre preciso son energías potenciales termodinámicas, que son estos que están en rojo de aquí. Podemos obtener cuáles son sus variables naturales. Entonces, por ejemplo, para la energía interna, con el cuadro, podemos saber que sus variables naturales son la entropía y el volumen. Luego, para la energía de Helmholtz, su caso es el volumen y la temperatura. Las variables naturales de cada uno de estos potenciales son aquellas letras que están a los lados o que están arriba o abajo. Para la energía de Gibbs sería la presión y sería la temperatura. Y finalmente para la entalpía sería pues la entropía y la presión. Sí, recordemos que cada una de estas cantidades son funciones de estado. Son funciones de estado, es decir, no dependen, su cambio no depende del camino, ¿verdad? Sino nada más del valor final y el valor inicial. Aquí una cosa que me gustaría mencionar es que otra información adicional que nos da este paso es recordar cuáles son los elementos de la definición de cada uno de sus potenciales termodinámicos. Por ejemplo, la entalpía es un flujo de energía térmica hacia el sistema o desde el sistema. Pero en la definición de la entalpía
es este flujo de energía para una transformación de un sistema termodinámico a presión constante, ¿sí? Cuando el único trabajo termodinámico que existe es de presión-volumen. Entonces, ese elemento de presión constante viene reflejado aquí. Nos permite recordar. Luego, estas tres cantidades, recordar su definición, es un poco complicado, confuso, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, una A, una G y una H no es tan intuitivo para relacionarlos con flujos de calor o con flujos de trabajo termodinámico. Por ejemplo, la G es el trabajo termodinámico en un sistema cerrado, cuando el cambio del sistema, la transformación es bajo una transformación de a presión y a temperatura constantes, ¿sí? Em, entonces, pues aquí está ese elemento. La energía de Helmholtz es también el trabajo termodinámico en un sistema cerrado, pero a temperatura constante, ¿sí? A una transformación isotérmica. Entonces, por eso hay que sacarle más información que nada más ver cuáles son las variables naturales en las que cada uno de estos está en función. Y bueno, lo siguiente es que podemos también construir lo que son los diferenciales de cada una de estas propiedades. Por ejemplo, voy a empezar desde aquí, ¿sí? Con la U. Em, voy a construir la expresión para calcular el du, diferencial de la energía interna. Y se construye de la siguiente manera. Lo primero está compuesto de dos términos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es colocarse en una de las contraesquinas, la que sea. Voy a comenzar por aquí. Entonces tienes que poner la variable que se encuentra ahí con todo y su signo. Y después de aquí, ir a la contraesquina de esa variable y poner el diferencial que corresponde. Entonces es menos P de B. Y ahora, irte a la otra contraesquina, que sería en este caso la T, la que no tomamos al principio, y ponerle con su signo T, y ahora multiplicarlo por el dB de la variable que se encuentra acá, en su contraesquina. Sería T ds. Entonces, así de sencillo. Vamos a hacerlo ahora con la A, que es la energía de Helmholtz. Entonces, con la A va a ser dA, otra vez, mismo proceso. De la A, irte a cualquiera de las dos contraesquinas, vamos a hacerlo empezando con la S de acá, va a ser menos S y dt. ¿Sí? Es menos, voy a borrar aquí unas líneas, entonces es menos S por dt. Y ahora más menos P por dB. Menos P por dB. Ahora con la G va a ser colocándose aquí, va a ser V por dP. Entonces va a ser la primera contraesquina, solamente la variable así natural, sin diferencial. Ahí. Y multiplicado por el diferencial de la otra esquina. Fíjense cómo aquí el signo negativo lo considero solamente cuando no está dentro del diferencial, ¿sí? Entonces, luego va a ser la de acá, que es la entropía, por el diferencial de la temperatura, como en este caso, que aquí sí voy a considerar el signo porque no está dentro del diferencial. Es la entropía por dt. Y finalmente, la entalpía sería escrita de la siguiente manera. Sería V por dp. V por dp. Y luego me regreso a la entalpía y me voy a la otra contraesquina, que sería T por ds. Más T por ds. Ok, ahí está. Estas son las 4 relaciones para construir los diferenciales de los potenciales termodinámicos. Y siempre a cada una de estas relaciones, cada una de estas fórmulas, hay que sumarle otro término más. Esto ya es como por default, que es el término que tiene que ver con el potencial químico. Sí, aquí está.
una sumatoria de este producto que corresponde, cada término sería para una de las especies diferentes, ¿verdad? Que componen el sistema, que es el potencial químico por el diferencial del número de partículas, ¿verdad? El número de componentes, dn. Y así queda. Entonces ya tenemos, ya sabemos cuáles son las variables naturales de cada uno de estos potenciales termodinámicos y ya sabemos que con el cuadro se puede recordar, bueno, no recordar, construir en papel cada uno de las relaciones de los diferenciales, ¿sí? Ahora, vamos también, lo que podemos hacer aquí con el cuadro de la termodinámica, voy a tomar el mismo cuadro y lo voy a poner acá abajo, es construir la definición del potencial químico. El potencial químico, su definición se puede construir con base en los 4 potenciales termodinámicos que tenemos aquí en el cuadro. Entonces, por ejemplo, primeramente voy a empezar con la U. Lo voy a poner con color morado. Entonces, el potencial químico va a ser la derivada parcial de ese potencial termodinámico que elegí para comenzar sobre o con respecto al número de partículas, ¿sí? De n. Manteniendo constante las 2 variables que están a su lado, al lado derecho y al lado izquierdo, siempre. Entonces va a ser manteniendo constante la entropía y el volumen y también adicionalmente el número de partículas, pero diferentes al número de partículas, a la especie que corresponde a la definición que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver. Va a ser aquí el siguiente, por ejemplo, la siguiente definición para el potencial químico puede ser ahora, ya está con la U, pero también hay una definición que involucra la energía de Helmholtz. Y esta va a ser dA sobre dN, manteniendo constante las 2 de aquí, la que está por encima en el cuadro y la que está por debajo en el cuadro, que es el volumen y la temperatura. Manteniendo constante volumen y temperatura, y también manteniendo constante el número de partículas, pero del espacio diferente a la que estamos escribiendo. Después también lo podemos hacer con el que sigue, siguiendo las manecillas del reloj, en el cuadro, que sería la energía Gibbs. Entonces voy a escribir dG sobre dN, ok, manteniendo constante en este caso la presión y la temperatura. Y también el número de partículas, pero mientras que I sea diferente a J. Y finalmente voy a escribir la definición del potencial químico, pero en función de la entalpía. Y bueno, es lo mismo. Entonces, pues ahora sí que eh, es una reglita, que es lo mismo para cada una de las fórmulas. Y va a ser dH sobre dN, manteniendo constante en este caso S, que es la entropía, que es la que está por encima en el cuadro, y la que está por debajo, que es la presión. Y el número de partículas para I diferente a J. Hay un potencial químico para cada especie, de la cual está constituido el sistema. Y aquí están los potenciales químicos. Y por último, nos va a dar también, podemos construir las relaciones de Maxwell. Ahí. En termodinámica existen unas relaciones, ¿sí? Entre todas estas propiedades termodinámicas que se conocen como las relaciones de Maxwell porque fueron escritas y o desarrolladas por James Clerk Maxwell en el siglo XIX, yo supondría. Déjenme llenar otra vez el cuadro. Aquí nada más lo voy a copiar del cuadro que está aquí, aquí abajo, ¿sí? Entonces va a ser aquí la G, la H, la U y la A. Y voy a copiar las otras variables termodinámicas, que es la P, la entropía,
el volumen y la T. Entonces, para las relaciones de Maxwell, esto lo voy a poner en verde. Para las relaciones de Maxwell, lo que hay que hacer es, son 4. Entonces, hay que dibujar una U comenzando de una esquina y terminando en la otra esquina. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta U de aquí. Aquí está dibujada una U que está pasando desde la entropía hacia el volumen. Y entonces vamos a hacerle así, vamos a ir tomando cada una de las letras, pero nada más de las que están aquí, en las esquinas, en el sentido en contra de las manecillas del reloj en esta ocasión. Entonces vamos a formular la primera relación de Maxwell de la siguiente forma. Empezamos con la entropía y le ponemos signo negativo porque solamente a los numeradores les vamos a poner signo negativo. Entonces es ds sobre dp. Como la p va en el denominador, no consideramos el signo. Es decir, solo a los numeradores va a ser en donde vamos a considerar el signo. Pero ni a los denominadores, ni tampoco a la variable que mantenemos constante. Aquí es la derivada ds de p, mantenido constante mantenido constante sigue acá, la t. Igual a, ahora sigue para acá, la v. dv no tiene signo negativo y ahora nos regresamos. Nos regresamos, estamos en lo v, nos regresamos acá a la t. dt, mantenido constante, nos regresamos acá a la p. Ahí está. Y también hay otra igualdad, otro lado de la igualdad, que es una segunda derivada. Y esta segunda derivada está en función del potencial termodinámico, pero no del potencial termodinámico que está en el centro del camino. En este caso es la G. Entonces, la segunda derivada de la energía de Gibbs con respecto a la P y a la T, que son las que están a los lados. Este orden no importa, puede ser dp de T o de T de P. Ahí. dp de T. Listo. Ok. Voy a borrar todas estas flechitas para avanzar con la siguiente, pero voy a dejar la primera flechita que hice, porque hay que ir observando cuáles son las que ya llevamos. Entonces lo voy a hacer con otro color. Con el color, por ejemplo, rojo. Bueno, con color azul. Y trazo otra U, pero girada 90 grados en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Por lo que comencé aquí, para la primera relación de Maxwell, ahora voy a comenzar con la P y voy a terminar en la S. Ahí está. Entonces la segunda relación de Maxwell va a ser, comienzo aquí con la P. Como la P tiene signo negativo y estoy escribiendo el numerador, lo voy a considerar. Menos dp, me voy para acá. dt, me voy para acá. Manteniendo constante el volumen. Igual. Y el camino termina en la S. Como la S está en el numerador, sí considero su signo negativo. ¿Sí? Y ahora voy de regreso. Voy a borrar estas flechitas de aquí para escribir unas flechitas nuevas que van a ir regresando. Voy de regreso por el mismo trayecto y escribo dv. Y ahora sí abajo, manteniendo la t constante. Ahí. Esta también, las 4 relaciones termodinámicas tienen un lado de la igualdad que involucra un potencial termodinámico
derivado al cuadrado. En este caso, estamos haciendo el recorrido por la flechita de la azul y va a involucrar lo que es la energía de Helmholtz. Entonces, va a ser dA sobre dB y dt. Puede ser dB dt o dt dB. En este caso, no hace diferencia. dB dt. Ahora, una cosa importante, de las 4 relaciones termodinámicas, eso también hay que sabérselo de memoria porque no hay una justificación con la mnemotecnia del cuadro. Solamente esta, la segunda, aquí del lado más derecho de la igualdad, esa es la única que le tenemos que cambiar el signo. Solo esa, a ninguna más. Aquí me está faltando el cuadrado de aquí. ¿Sí? A ninguna de las otras 3. Ahora, voy a borrar estas flechitas, pero otra vez voy a dejar las... voy a dejar las flechitas principales, las que están haciendo una U y una C. Bueno, una C invertida. Ahora voy a girar el sentido de la última flechita, que es la del azul, otra vez 90 grados en contra de las manecillas del reloj, y lo voy a utilizar otro color. Voy a utilizar el color naranja. Bueno, color morado. Entonces ahora, anteriormente comencé en la P y terminé en la S, ahora voy a comenzar en la S, en la T, yéndome en contra de las manecillas del reloj, 90 grados, ¿va? O sea, o si lo quieres ver, una esquina. Entonces, desde la T, así. Y otra vez, empiezo a escribir las relaciones, la tercera relación de Maxwell con el numerador de la primera diferencial, del primer diferencial, que es D dt, tiene su signo positivo. Ahora de aquí me voy acá, siguiente esquina, siempre saltándote el potencial termodinámico, ¿sí? Siempre nada más involucrando las esquinas. dt dv y manteniendo constante la entropía. Ok, y luego igual, todavía tengo que llegar hasta el final del trayecto, que es llegar hasta la P. Y como la P va en el numerador, se considera el signo de P y ahora sí voy de regreso. Como la S va en el denominador, no consideramos su signo. Y ahora está lo B. Si se fijan, no, al escribir toda la expresión, o sea, toda la igualdad, ¿sí? De los dos diferenciales, que es de primer orden, no llegamos a irnos desde la primera letra hasta la última y de regreso desde la última hasta la primera, sino nos quedamos siempre a mitad de camino, hasta lo B. Y lo escribimos la expresión o el lado que involucra el potencial termodinámico, estamos con el morado. Y el morado, la flechita morada en su centro, a medio camino, tiene la U, aparece la U. Entonces esta es la que va a involucrar a la energía interna. D en cuadrada de U y igual. DSDB o DBDS, como sea. Ahí está. Ahora ya nada más nos falta un potencial, o nos falta una relación de las relaciones de Maxwell. Y esa la voy a escribir ahí mismo, superpuesta, o sea, encimada, pero con otro color. Puede ser color rojo o naranja. Color rojo, color rojo. Ahí va. Entonces, ahora, el último fue el color morado y comencé en la T. Tengo que trasladarme una esquina en sentido en contra de las manecillas del reloj, es decir, hasta acá. Y comenzar aquí y hacer una flechita en forma de C o en forma de U. Entonces va a ser de aquí, aquí, aquí. Déjame lo vuelvo a hacer. Y bueno, y borrando este de aquí. Y ahora sí, va a ser de aquí, aquí, así. Entonces, aquí va a ser mi punto de inicio con esta V de aquí. Entonces va a ser dV, ok, dV, ds
pero la S, aunque tiene un signo negativo en el cuadro, está en el denominador. Entonces no consideramos el signo. Voy avanzando en contra de las manecillas del reloj, desde la V hasta la S y luego desde la S hasta la P, para ponerla aquí, la que se mantiene constante, y desde la P a la T, que es donde termina el camino. Entonces va a ser dt. Y voy a seguir con el denominador de este lado de la ecuación. Entonces, en el cuadro de la termodinámica me tengo que regresar, ¿sí? Me tengo que regresar desde la T. Ay, me tengo que regresar desde la T, en la cual terminé, hacia atrás. Entonces voy con la P, está en el denominador, por lo que no consideramos el signo, y me voy hasta la S. Listo. Y finalmente, para terminar, escribimos el lado más a la derecha de lo que es esta relación termodinámica, que va a involucrar la segunda derivada de la que se encuentra al centro, a la mitad del camino, o sea, la H. Es la segunda derivada de la entalpía con respecto a las dos variables termodinámicas que están junto a ese potencial, junto a la entalpía en este caso, que es la S y la P, que se encuentran una arriba y otra abajo. Y listo. Estas son las 4 relaciones de Maxwell. Si uno las verifica, si se mete a Wikipedia o se mete a cualquier otra página, foro en internet o en un libro, te vas a dar cuenta que estas son las fórmulas correctas. También para la definición de los potenciales químicos y también nos sirve para construir los diferenciales de cada uno de estos potenciales. Y como último, una información adicional que nos puede dar. Déjenme otra vez, voy a dibujar el cuadro de termodinámica así muy rápido. El cuadro de termodinámica, aquí se le pone los 4 potenciales, que es la G, la H, la U y la energía de Helmholtz. Y de este lado se le pone lo que es la P, la S, la V y la T. Tú en el cuadro de la termodinámica también puedes recordar cuáles son los pares de variables conjugados, o variables conjugadas más bien, termodinámicas, que son los pares de variables que se encuentran en contraesquina, ¿sí? O que se encuentran viendo de contraesquina. Por ejemplo, aquí en el cuadro podemos luego identificar, notar que la V y la P se encuentran viendo en contraesquina una de la otra, ¿sí? O sea, es la presión y el volumen. Son estas dos, son el par de variables conjugadas termodinámicas. También lo mismo para la S y para la T. La S y la T son variables conjugadas. Y no aparece, por ejemplo, otro par que obviamente es el potencial químico y el número de partículas, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí esta explicación del cuadro de la termodinámica. Espero que se den cuenta la ventaja, ¿verdad? De nada más aprenderse esto de memoria, esta pequeña frase, y a partir de aquí, por ejemplo, en un examen de termodinámica, por ejemplo, yo llevé Termo 2 en donde se ocupaban saber, nos dejaban meter formulario, pero se ocupaba saber todas estas relaciones y también me acuerdo que se ocupaban algunas de estas. Entonces, pues no tienes que hacer un formulario de esto, solamente tienes que hacerte un acordeón donde escribas esta frase. Y ya con eso, pues puedes armar todo esto, ¿no? Puedes armar tu formulario de termo justo en el examen. Imagínate que en los primeros minutos antes de que comience el examen, cuando te están entregando las hojas en blanco, tú empiezas a escribir todas estas fórmulas. ¿Sí? Y también sirve de práctica. Un saludo, espero que haya gustado la explicación.